Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás René Descartes neoplástico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y dos o tres clases de ecuaciones de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya las han visto varias veces, ¿no? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. El marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas en mecánica cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre a cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, dos partículas idénticas, lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá, ¿sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá, yo no sé cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida es no destructiva, ¿no? Una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando en su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos órdenes de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite pensar en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón, y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas,
que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Eso impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que es simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno, a ver, o son idénticas o no son idénticas, pero las dos cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir necesariamente tengo que tener P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas, que es el gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no? O puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas, bueno, que pueden ser bosones, pueden ser fermiones, ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles, y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí? Sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí? Independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2.
¿sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos k segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de escribir hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo dos partículas, las numero, digo, si no las, no es que las suponga distinguibles, no tengo manera de escribirlo, Si no tengo que referirme, tengo tres partículas, tengo que escribir tres cosas. Bueno, vamos a escribirlo para una, para dos y para tres. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros vectores. Ese es el razonamiento que ustedes dicen. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado. Porque yo también podría decir, en mi sistema hay dos partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Esa es una manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos dos estados son distintos y además son ortogonales, digamos. Estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores armíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las dos partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos dos. O no tengo manera de saber si es uno de esos dos o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles. Alfa y beta los puedo elegir para que estén normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser este, puede ser esto, puede ser todo esto. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo... La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque en principio todos te dan el mismo resultado. Sí. Cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido dos, me da K segunda, y puede ser este, puede ser este. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado. No es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto completo no determina los otros estados. Tengo que agregar algo más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2. ¿Sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues
se llaman estados de partícula independiente. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribiste para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace el operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico, digamos. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado que me da la identidad. la identidad. Ahí, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás líneas de Descartes en el práctico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y dos o tres clases de ecuaciones de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya las han visto varias veces, ¿no? ¿Y alguna vez? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. No es el marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas en mecánica cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre a cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, dos partículas idénticas, lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá, ¿sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá, yo no sé cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida es no destructiva, menos, ¿no? Una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos órdenes de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite pensar
en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón, y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas, que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Simple impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que es simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno, a ver, o son idénticas o no son idénticas, pero las cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir, necesariamente tengo que poner P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados, yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas, ese gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no? O puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas, bueno, pueden ser bosones, pueden ser fermiones, ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles, y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo
en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí?, sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí?, independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2. ¿Sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos k segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de escribir hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo 2 partículas, las numero, digo, si no no es que las suponga distinguibles, no tengo manera de escribirlo, tengo que referirme, tengo 3 partículas, tengo que escribir 3 cosas. Bueno, vamos a escribirlo para 1, para 2 y para 3. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros vectores. Ese es el razonamiento que ustedes tienen. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado. Porque yo también podría decir, en mi sistema hay 2 partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Es otra manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos 2 estados son distintos y además son ortogonales. Digamos, estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores armíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las 2 partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos 2. O no tengo manera de saber si es uno de esos 2 o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles. Alfa y beta los puedo elegir para que estén normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser este, puede ser esto, puede ser todos estos. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo
La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque en principio todos te dan los mismos resultados. Sí. O sea, cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido 2 me da K segunda, y puede ser este, puede ser este. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado, no es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto múltiplo no determina los estados del estado. Tengo que agregar algo más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2, ¿sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues aplicado sobre un estado. Esto se llama, así escrito, se llaman estados de partícula independiente, digamos. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribiste para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace el operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico, digamos. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado que me da la identidad. la identidad. Ahí, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás Wigner Descartes en el práctico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y 2 o 3 clases de ecuaciones de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya las han visto varias veces, ¿no? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. No es el marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas en mecánica cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre a cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, son partículas idénticas. Lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá. ¿Sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá
sé cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida es no destructiva, una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando en su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos orden de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite pensar en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón, y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas, que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Simple impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que es simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno, a ver, o son idénticas o no son idénticas, pero las dos cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir necesariamente tengo que tener P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas,
es el gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no? O puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas, bueno, que pueden ser bosones, pueden ser fermiones, ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles, y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí?, sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí?, independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2. ¿Sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos K segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero, o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de Skrill, hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo 2 partículas, las numero, digo, si no las, no es que las suponga distinguibles, no tengo manera de escribirlo, tengo que referirme, tengo 3 partículas, tengo que escribir 3 cosas. Bueno, vamos a escribirlo para 1, para 2 y para 3. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros vectores. Ese es el razonamiento que estoy haciendo. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado. Porque yo también podría decir, en mi sistema hay 2 partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Es otra manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos 2 estados son distintos y además son ortogonales. Digamos, estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores armíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las 2 partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos 2. O no tengo manera de saber si es uno de esos 2 o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles.
alfa y beta los puedo elegir para que estén normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser puede ser esto, puede ser todo esto. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo... La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque en principio todos te dan el mismo resultado. Sí. Cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido 2, me da K segunda, y puede ser puede ser esto. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado. No es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto completo no determina los estados. Tengo que agregar algo más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2. ¿Sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues aplicado sobre un estado. Esto se llama, así escrito, se llaman estados de partícula independiente. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribiste para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace este operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico, digamos. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado, que me da la identidad. la identidad. Ahí, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás Wigner Descartes en el práctico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y 2 o 3 clases de ecuación de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya las han visto varias veces, ¿no? ¿Y alguna vez? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. No es el marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas mecánicas cuánticas. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre
cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, dos partículas idénticas, lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá, ¿sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá, yo no sé cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida es no destructiva, al menos, ¿no? Una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos órdenes de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite pensar en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón, y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas, que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Simple impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que es simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno,
O son idénticas o no son idénticas, pero las cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir necesariamente tengo que poner P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas, que es el gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no? O puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas, bueno, que pueden ser bosones, pueden ser fermiones, ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles, y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí?, sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí?, independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2. ¿Sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos K segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de escribir hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo dos partículas, las numero, digo, si no no es que las suponga distinguibles, no tengo manera de escribirlo, tengo que referirme, tengo 3 partículas, tengo que escribir 3 cosas. Bueno, vamos a escribirlo para 1, para 2 y para 3. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros vectores. Ese es el razonamiento que estoy diciendo. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado.
Porque yo también podría decir, en mi sistema hay dos partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Esa es una manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos dos estados son distintos y además son ortogonales, digamos. Estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores armíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las dos partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos dos. O no tengo manera de saber si es uno de esos dos o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles. Alfa y beta los puedo elegir para que estén normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser este, puede ser esto, puede ser todo esto. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo... La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque al principio todos te dan el mismo resultado. Sí. Cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido dos, me da K segunda, y puede ser este, puede ser este. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado. No es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto completo no determina los estados. Tengo que agregar algo más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2. ¿Sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues aplicado sobre un estado. Esto se llama, así escrito, se llaman estados de partícula independiente, digamos. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribís que para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace el operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico, digamos. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado, que me da la identidad. la identidad. Ahí, perfecto.
Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás líneas de Descartes en el práctico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y dos o tres clases de ecuaciones de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya la han visto varias veces, ¿no? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. No sé el marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas en mecánica cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre a cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, dos partículas idénticas, lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá, ¿sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá, yo no sé cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida es no destructiva, ¿no? Una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando en su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos orden de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite pensar en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón, y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas,
que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Eso impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno, o son idénticas o no son idénticas, pero las cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir, necesariamente tengo que tener P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados, yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas, ese gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no? O puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas, bueno, se pueden ser bosones, pueden ser fermiones, ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles, y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí? Sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí? Independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2.
¿sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos k segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de escribir hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo dos partículas, las numero, digo, si no las, no es que las suponga distinguibles, no tengo manera de escribirlo, Si no lo... tengo que referirme, tengo tres partículas, tengo que escribir tres cosas. Bueno, vamos a escribirlo para una, para dos y para tres. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros vértices. Ese es el razonamiento que estoy diciendo. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado. Porque yo también podría decir, en mi sistema hay dos partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Es otra manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos dos estados son distintos y además son ortogonales. Digamos, estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores armíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las dos partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos dos. O no tengo manera de saber si es uno de esos dos o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles. Alfa y beta los puedo elegir para que estén normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser este, puede ser esto, puede ser todo esto. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo... La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque en principio todos te dan el mismo resultado. Sí. Cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido dos, me da K segunda, y puede ser este, puede ser este. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado. No es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto completo no determina los tres estados. Tengo que agregar algo más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2. ¿Sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues aplicar
así escritos se llaman estados de partícula independiente. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribís que para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace el operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico, digamos. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado, que me da la identidad. la identidad. Ahí, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás líneas de Descartes en el práctico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y dos o tres clases de ecuación de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya la han visto varias veces, ¿no? ¿Y alguna vez? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. No sé, el marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas mecánicas cuánticas. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre a cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, dos partículas idénticas, lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá, ¿sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá, yo no sé cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida que es no destructiva, menos, ¿no? Una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos órdenes de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite
pensar en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón. Y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas, que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Simple impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que es simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno, o son idénticas o no son idénticas, pero las dos cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir necesariamente tengo que tener P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas, que es el gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no? O puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas, bueno, pueden ser bosones, pueden ser fermiones, ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles, y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo
en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí?, sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí?, independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema, podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2. ¿Sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos k segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de escribir hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo 2 partículas, las numero, digo, si no las, no es que las suponga distinguibles, no tengo manera de escribirlo, Si no lo... tengo que referirme, tengo 3 partículas, tengo que escribir 3 cosas. Bueno, vamos a escribirlo para 1, para 2 y para 3. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros verbos. Ese es el razonamiento que estoy diciendo. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado. Porque yo también podría decir, en mi sistema hay 2 partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Es otra manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos 2 estados son distintos y además son ortogonales. Digamos, estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores armíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las 2 partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos 2. O no tengo manera de saber si es uno de esos 2 o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles. Alfa y beta los puedo elegir para que estén normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser este, puede ser esto, puede ser todos estos. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo
La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque en principio todos te dan el mismo resultado. Sí. O sea, cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido 2 me da K segunda, y puede ser este, puede ser este. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado, no es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto múltiplo no determina los estados del estado. Tengo que agregar algo más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2. ¿Sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues aplicado sobre un estado. Esto se llama, así escrito, se llaman estados de partícula independiente. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribiste para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace el operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado, que me da la identidad. la identidad. Ahí, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a poner lo que queda, operadores vectoriales y quizás líneas de Descartes en el práctico. Y vamos a arrancar con partículas idénticas, así hacemos algo de partículas idénticas, algo de ecuaciones de campo medio para átomos y dos o tres clases de ecuaciones de Dirac, que para ustedes dos, que me imagino que ya las han visto varias veces, ¿no? ¿Y alguna vez? No lo han visto en este contexto reducido en el que la ecuación de Dirac tiene muchos problemas. No sé, el marco natural. Bien, vamos a hablar de partículas idénticas en mecánica cuántica. Acá tenemos algo que es diferente a lo que pasa en la mecánica clásica en el siguiente sentido. Uno puede tener dos bolas de billar idénticas y eso no es lo mismo que dos partículas idénticas en mecánica cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de ser las bolas idénticas, en la mecánica clásica o en el juego de billar, uno puede seguir la trayectoria y darle nombre a cada una de las bolas y puede estar seguro en cada momento de quién es la bola. Eso no ocurre en mecánica cuántica. Si uno tiene, por ejemplo, una colisión de electrones, dos partículas idénticas, lo que pasa en la interacción no sabemos qué es, ¿sí? Pero viene el electrón y sale para acá, y viene el otro y sale para allá, ¿sí? Pero también podría ser que el que viene acá termina saliendo para acá, el que viene acá termina saliendo para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo detecto un electrón acá
cuál de los dos electrones era. ¿Sí? Y no se trata de mejorar mi experimento, porque digamos, si lo que yo quiero hacer es el scattering de electrones, y empiezo a agregar dispositivos que me permitan seguir la trayectoria del electrón, pues entonces ya no voy a estar haciendo scattering de electrones, voy a destruir el experimento. Esencialmente voy a estar observando mi electrón con magnitudes que son del mismo orden que el electrón. Y la hipótesis de una medida es no destructiva, menos, ¿no? Una medida que permita continuar con el sistema original, es medir de manera que el sistema que estoy observando no sea alterado por la medida. Entonces a la bola de billar difícilmente le importe que haya fotones de luz visible rebotando en su superficie y que yo la siga con la vista. Porque esos fotones, si bien le hacen alguna transferencia de impulso, es muchos orden de magnitud menor que el impulso que tiene la bola en su movimiento. En ese sentido, la mecánica clásica permite pensar en medidas en las cuales uno no altera el sistema. ¿Sí? En mecánica cuántica eso no es posible porque los mismos objetos que me dan información me destruyen o me alteran significativamente el sistema. Entonces acá tengo una situación que es indiscernible. Si yo recibo un electrón acá, en este detector, yo no sé si es este o si es este. Además, observo en la naturaleza que los electrones son todos idénticos. Yo puedo hacer un experimento con cualquier electrón, puedo medir la masa de un electrón y después medir la masa de otro electrón, y así como digo la masa, puedo decir cualquier propiedad, me da lo mismo. O sea, lo que observo en la naturaleza es que las partículas estas elementales son idénticas unas a otras, son réplicas idénticas. Y además de ser réplicas idénticas, que en ese sentido es lo mismo que las bolas de billar bien fabricadas y pintadas, tienen esta otra propiedad. Yo no puedo seguir la trayectoria y eso pone una limitación esencial. Entonces eso implica que cuando yo escribo el hamiltoniano, por ejemplo, de estas dos, si pongo P1 cuadrado sobre 2m más P2 cuadrado sobre 2m, ¿sí? Después en algún momento tengo que decir, bueno, pero me da lo mismo cambiar el 1 por el 2, porque el electrón Juan y el electrón Pedro, ¿sí? Me da lo mismo cambiar uno por otro. Entonces, por un lado, el hamiltoniano va a tener que ser simétrico ante ese intercambio. Siempre impone condiciones sobre los potenciales. Para el potencial clásico, P1 cuadrado más P2 cuadrado más potencial de la distancia, da lo mismo cambiar 1 por 2. Inmediatamente lo tengo que es simétrico. Si no fuera simétrico, y bueno, no sería un hamiltoniano admisible para dos partículas idénticas. Si no fuera idéntico, si no fuera simétrico, bueno, o son idénticas o no son idénticas, pero las cosas no vas a poder hacer. Por un lado está eso, y por otro lado está que en los resultados, si yo cambio 1 por 2, tiene que dar lo mismo. Entonces yo para escribir, necesariamente tengo que tener P1 cuadrado y P2 cuadrado, porque tengo 2. Pero después en los resultados, yo debería tener cosas que no cambian si yo cambio 1 por 2. ¿Está bien? O en otras palabras, el estado físico, si cambio la partícula 1 por la partícula 2, no debería cambiar. Entonces eso impone condiciones nuevas y restrictivas en la mecánica cuántica. Entonces, el asunto es que las partículas idénticas significa en realidad que son idénticas, significa dos cosas, y son indistinguibles. Yo puedo tener un gas de partículas clásicas idénticas, ese gas de Maxwell-Boltzmann, ¿no?
puedo tener un gas de partículas cuánticas idénticas. Bueno, se pueden ser bosones, pueden ser fermiones. Ahora vamos a ver de dónde salen los bosones y los fermiones, pero el punto es que son indistinguibles. Y esta es una cualidad que no es clásica. Supongamos entonces que tenemos las partículas o los sistemas uno y 2 y que están en estados que llamamos K' y K segunda. O sea, el 1 puede estar en cualquiera de estos dos estados y el 2 puede estar en cualquiera de estos dos estados. Al decir esto yo ya estoy diciendo algo esencial. Si mis sistemas son la partícula 1 y la partícula 2, y yo estoy diciendo que el estado del sistema lo voy a definir diciendo en qué estado está la partícula 1 y en qué estado está la partícula 2, estoy diciendo algo así como que, bueno, voy a asumir implícitamente que yo puedo hablar del estado de la partícula 1 independiente de la partícula 2. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, tiene 2 electrones. Uno está en el estado base y otro está en el estado excitado. ¿Sí? Bueno, estoy pudiendo decir que uno tiene una función de onda definida, ¿sí?, sin tener que hablar del otro. Cada uno está en un estado, ¿sí?, independiente de la otra. Entonces, un estado para este sistema podemos convenir que puede ser así, donde primero pongo el estado de la partícula 1 y a continuación pongo el estado de la partícula 2. ¿Sí? Es como un producto tensorial, ¿no? Este estado, por supuesto, va a ser diferente a este. Porque este es el estado en que la partícula 1 está con los números cuánticos K segunda y la partícula 2 con los números cuánticos. ¿Está bien? Pero, o sea, como que las supones distinguibles para los efectos de escribir hamiltoniano, las interacciones, lo que sea. Digo, yo tengo 2 partículas, las numero, digo, si no no es que las suponga distinguibles. No tengo manera de escribirlo, tengo que referirme, tengo 3 partículas, tengo que escribir 3 cosas. Bueno, vamos a escribirlo para 1, para 2 y para 3. Y después voy a incorporar, bueno, si las cambio, me tiene que dar lo mismo los otros vértices. Ese es el razonamiento que estoy diciendo. Después vamos a ver lo que se llama segunda cuantización, que es no decir quién está en un estado. Porque yo también podría decir, en mi sistema hay 2 partículas y están ocupados el estado K' y K segunda. Es otra manera de decir. Pero si arrancamos como veníamos trabajando siempre en mecánica cuántica, esto es así. Estos 2 estados son distintos y además son ortogonales. Digamos, estos son los números cuánticos, se corresponden a operadores hermíticos, observables, etc. ¿Qué pasa si yo mido el sistema de las 2 partículas y obtengo K' primero y a continuación mido y obtengo K segunda? Eso no me dice si es este estado o este. No tengo manera de saber cuál de estos 2. O no tengo manera de saber si es uno de esos 2 o cualquiera de todos estos. Son también estados posibles. Alfa y beta los puedo elegir para que estén
normalizados, ¿no? Normalizados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo partículas idénticas? Y lo que pasa es que finalmente el cuento del conjunto completo ya no funciona. Si yo digo, hay una partícula en K' y hay una partícula en K2, eso ya no determina el estado, porque puede ser puede ser esto, puede ser todo esto. Entonces tengo que decir algo más para decir cuál es el estado físico de un sistema así compuesto. Esto es lo que se llama degeneración de intercambio. ¿Okay? Lo que hace que cualquiera de esos estados sea posible si yo... La idea es que todos esos estados no los puedes distinguir con medidas, porque al principio todos te dan los mismos resultados. Sí. O sea, cualquiera de esos yo puedo medir, mido una y me da K', mido 2, me da K segunda, y puede ser puede ser este. O sea, si yo te doy esa información, vos podés escribir algo así, nada más, de lo más general. No determina, los números cuánticos no determinan el estado. No es lo que queremos tener, digamos. Queremos poder hablar de los estados. O sea, la especificación de los números cuánticos de un conjunto completo no determina los estados del estado. Tengo que agregar eso más. Entonces, bueno, para esto es conveniente empezar a definir algunas cosas. Está el operador de intercambio. P1, 2. ¿Sí? ¿Qué hace el P1, 2? Pues aplicado sobre un estado. Esto se llama, así escrito, se llaman estados de partícula independiente, digamos. Digo, cada partícula en qué estado está. Bueno, esto me cambia uno por dos, ¿no? P sub R escribís que para... P sub 1, 2. Ah, 1, 2, Bueno, por supuesto, P sub 2, 1 es igual a P sub 1, 2. Lo único que hace el operador es intercambiar 1 por 2 o 2 por 1. El lenguaje entre esos dos es simplemente semántico, digamos. Y por supuesto, P sub 1, 2 al cuadrado, que me da la identidad.